A ver, para empezar, cabe destacar que Peter Terry era adicto a la heroína. Fuimos amigos en la universidad y seguimos siendo después de graduarme. Nótese que dije, graduarme. Él se retiró luego de 2 años de esfuerzo mínimo, tras pasar de los dormitorios de la universidad a un pequeño apartamento. No frecuentamos tanto. Hablamos en línea de vez en cuando. Hubo un periodo que no estuvo en línea cerca de 5 semanas consecutivas. No me preocupó. Era un completo vago y adicto a las drogas, por lo que asumí que sencillamente le dejó de interesar. Pero una noche le vi entrar de la nada, y antes de poder iniciar una conversación, me envió un mensaje. David, hombre, tenemos que hablar. Entonces fue cuando me contó de la casa sin fin. Obtuvo ese nombre porque nadie nunca ha llegado a la salida. Las reglas eran simples y cliché. Alcanzas el último cuarto del edificio y gana $500. 9 cuartos en total. Estaba ubicada fuera de la ciudad, a unos 6,5 kilómetros de la casa. Al parecer, él lo había intentado y fracasado. Supuse que su intoxicada mente exageró la situación y salió huyendo por algún fantasma de papel o semejante. Me dijo que sería demasiado para cualquiera, que era antinatural. ¿Yo? Yo no le creí. ¿Por qué lo haría? Le dije que echaría un vistazo la noche siguiente, y no importaba lo mucho que tratara de convencerme de lo contrario. Digo, $500 sonaba muy bueno como para ser cierto, ¿no? Partí el día siguiente. Esto es lo que pasó. Al llegar y asimilar mi primera impresión del local, ¿alguna vez han visto o leído algo que no debería de causar pavor, pero que por alguna razón un escalofrío se arrastra por tu cuerpo? Caminaba hacia el edificio, y la sensación de malestar se intensificó conforme abría la puerta principal. Mi corazón se aceleró, pero solté un suspiro de alivio cuando entré. El lugar se veía como un vestíbulo de hotel cualquiera decorado para Halloween. Un letrero reemplazaba al recepcionista. Decía: Habitación 1 por aquí. 8 más le siguen. Llega hasta el final y ganas. Me reí y hice mi camino para la primera puerta. El área era una burla. La decoración te recordaba la sensación de Halloween en un mini súper. Tenía fantasmas de tela, zombies animados que te gruñían al caminar a su lado. En el otro extremo estaba la salida, la única puerta además de la que usé para entrar. Caminé a través de las arañas de juguete hacia la segunda habitación. Fui recibido por niebla cuando abrí la puerta. Sin duda, hubo un avance en términos de tecnología. Digo, no solo había una máquina de humo, sino también un murciélago colgado del techo y volando en círculos. Parecían tener una banda sonora de terror barata reproduciendo desde algún punto de la habitación. Digo, no había un equipo de música, pero supuse que debían haber utilizado un sistema de megafonía. Pasé por encima de unas cuantas ratas a cuerda y me fui con el pecho en alto a la siguiente zona. En la tercera habitación es cuando las cosas empezaron a cambiar. Superficialmente no podías ver nada fuera de lo ordinario. Había una silla en el medio del piso tapizado con fina madera. Una sola lámpara en la esquina hacía un pobre trabajo iluminando el lugar y proyectaba algunas sombras en el piso y paredes. Ese era el problema. Sombras. Dejando fuera de la silla había otras. Fue al momento que supe que algo no estaba bien. Ni siquiera pensé mientras automáticamente intentaba abrir la puerta por la que vine. Estaba asegurada desde el otro lado. Aquello me desconcertó. ¿Alguien las aseguraba a medida que progresaba? No había manera. ¿Le habría escuchado? ¿Algún seguro mecánico? Quizá. Pero estaba demasiado asustado como para pensar realmente. Me volví al frente de la habitación y las sombras se habían ido. La sombra de la silla sí se mantuvo, pero las demás se habían ido. Lentamente empecé a caminar. Solía alucinar cuando era un niño, así que atribuí a ello lo ocurrido. Me sentí mejor al seguir el trayecto. Revisé abajo por obstáculos y fue ahí cuando lo vi. O mejor dicho, no lo vi. Mi sombra no estaba. No tuve tiempo de gritar. Corrí tan rápido como pude a la otra puerta y me adelanté a la cuarta habitación sin pensar lo que podría contener. Esta fue posiblemente la más inquietante.
Cuando cerré la puerta, toda la luz pareció ser succionada y puesta de vuelta en la habitación anterior. Me quedé ahí, envuelto en la oscuridad, sin poder moverme. No le temo a la oscuridad, nunca le he temido, pero estaba aterrado. Toda visibilidad me había abandonado. Sostuve mi mano frente a mi rostro y de no saber que le había ordenado a mi cuerpo tal cosa, nunca habría sido capaz de darme cuenta. Oscuridad no lo describe. No podía escuchar nada. Era un silencio inerte. Cuando estás en una habitación a prueba de sonido, aún puedes escucharte respirar. Puedes escucharte estando vivo. Yo no podía. Comencé a empujarme hacia adelante. Mi corazón palpitando agitadamente era lo único que podía sentir. No parecía haber una puerta del otro lado. No estaba seguro de que hubiera una esta vez. El silencio fue entonces roto por un leve zumbido. Me giré violentamente al sentirlo detrás mío, pero no podía ni siquiera ver mi nariz. De cualquier forma, sabía que algo estaba ahí. El zumbido se acrecentó, más fuerte, más cercano. Di un paso para atrás. Nunca había experimentado esa clase de miedo. Realmente no puedo describirlo. No temía morir, temía las alternativas. Las luces parpadearon durante menos de un segundo y lo vi. Nada. La habitación estaba de nuevo inmersa en tinieblas y el zumbido era ya un chirrido salvaje. No podía seguir con ese sonido maldito durante otro minuto. Corrí hacia atrás, lejos del ruido, hasta llegar al otro extremo. Al dar con la perilla de la puerta, la giré y caí a la siguiente habitación. A ver, antes de que detalle la quinta habitación, deben de tener claro algo. Yo no soy adicto a las drogas. No he tenido historial de abuso de drogas o cualquier tipo de episodios psicóticos fuera de las alucinaciones de mi infancia que mencioné antes. Y esas solo ocurrían cuando estaba muy cansado o recién me despertaba. Entré a la casa sin fin con la mente sana. En fin, sigamos. Después de caer por el cuarto anterior, mi vista de la habitación número 5 era de espaldas, mirando hacia el techo. Lo que vi no me asustó, simplemente me impresionó. Árboles habían crecido en la habitación y se alzaban por encima de mi cabeza. El techo era más alto que las otras habitaciones, de lo cual pude conjeturar que estaba en el centro de la casa. Me levanté del suelo, sacudí el polvo y di un vistazo. Fue sin duda la más grande habitación. No llegaba a ver la salida desde donde estaba. Varios arbustos y ramas bloquearon mi línea de visión y me debieron impedir ubicar una. Imaginé que a partir de este punto las habitaciones serían más y más aterradoras, pero esto era un paraíso en comparación con la última habitación. También asumí que lo que fuera que estuviera ahí, en la cuarta habitación, se quedó ahí, en la cuarta habitación. Pero no lo hizo. En lo que me adentraba por el área comencé a escuchar lo que uno escucharía si estuviera en el bosque. El ruido de los insectos y el aleteo ocasional de un ave parecían ser mi única compañía en esa habitación. Eso fue lo que más me molestó. Escuchaba los insectos y otros animales, pero no veía ninguno. Caminé, esperando que tras el siguiente árbol diera con la puerta. Después de unos momentos sentí un mosquito acomodarse en mi brazo. Lo sacudí y seguí andando. Un segundo después sentí 10 mosquitos más volar en mi piel en diferentes lugares. Los sentí arrastrarse desde arriba hacia abajo en mis brazos y piernas, y unos pocos bordando mi cara. Hacía un esfuerzo por espantarlos, pero seguían viniendo. Cuando vi abajo, dejé escapar un grito ahogado. No había un solo insecto, ni un solo mosquito estaba en mi piel, pero en verdad podía sentirlos a lo largo de mi cuerpo. Los sentía picarme y los oía volar en mi rostro y alrededor. Me tiré al suelo y comencé a rodar. Estaba desesperado. Odio a los insectos, especialmente a los que no puedo ver o tocar. Estos mosquitos podían tocarme y estaban en todas partes. Me puse a gatear, pero no tenía ni idea dónde iba. La entrada no estaba por ningún lado y seguía lejos de encontrar la salida. Así que bueno, seguí gateando con mi piel siendo agredida por esos insectos fantasma. Después de un interminable periodo de tiempo, di con la sexta puerta. Agarré el árbol más cercano y conseguí ponerme de pie, perdidamente abofeteando mis brazos y piernas en vano. Traté de correr, pero no pude. Mi cuerpo estaba agotado de arrastrarse y hacerse frente a lo que fuera que tuviera encima. Emprendí algunos pasos tambaleantes hacia la puerta, agarrando cada árbol en el camino para sostenerme. Fue solo unos metros de distancia cuando lo escuché.
el mismo insistente zumbido de antes. Venía de la habitación siguiente y era más grave. La sensación de los mosquitos se reducía mientras el zumbido tomaba más fuerza. Al poner mi mano en la perilla, los mosquitos desaparecieron, pero no me atreví a girarla. Esperé, con mi cabeza apoyada en la puerta y mi mano en un agarre tembloroso. El zumbido era tan ruidoso que ni siquiera podía oírme pretendiendo reflexionar. Sabía que de soltar la perilla los insectos volverían y no habría forma de regresar hasta la habitación anterior. No había nada que pudiera hacer sino continuar. La sexta habitación seguía, y la sexta habitación era el infierno. Cerré la puerta detrás de mí. Cuando cayó en su marco, el zumbido desistió. Me volteé en el asombro y la puerta ya no estaba. Miré a mi alrededor. La habitación era idéntica a la tercera, la misma silla y lámpara, pero con la cantidad justa de sombras esta vez. La única diferencia era la ausencia de una salida. A ver, ya lo dije antes, no he tenido problemas de inestabilidad mental, pero en ese momento caí en lo que ahora sé que era locura. No grité, no emití ningún sonido. Al principio rasgué suavemente. La pared era dura, aunque sabía que la puerta estaba ahí en alguna parte. Rasgué donde antes se encontraba la perilla. Con ambas manos, jadeante, mis uñas magullándose contra la pared. La puerta no estaba ahí. Sabía que estaba ahí. ¿Te encuentras bien? Salté del suelo y me giré en un movimiento. Me apoyé en la pared detrás de mí y vi que era lo que me habló. Y hasta este día me arrepiento de haber volteado. La pequeña niña llevaba un vestido blanco fino que caía hasta sus tobillos. Tenía una larga melena rubia, piel blanca y ojos azules. Era la cosa más aterradora que había visto. Y sé que en mi vida nunca nada será tan inquietante como lo que vi en ella. Mientras le miraba, veía a la niña, pero también algo más. Donde estaba parada veía lo que parecía el cuerpo de un hombre cubierto de grueso pelaje, desnudo de pies a cabeza, pero su cabeza no era humana, y los dedos en sus pies pezuñas. No era el diablo, aunque en ese momento bien podría haberlo sido. Su cabeza tenía la forma como de carnero y el hocico como de lobo. Era repulsivo, y era uno mismo con la niña frente a mí. A ver, no puedo ponerlo bien en palabras. Los veía al mismo tiempo. Compartieron el mismo lugar en la habitación. Mi mente batallaba con lo que estaba tratando de procesar. Miraba lo que fuera que me había hablado. No había salida. Estaba atrapado ahí con ello. Y luego volvió a hablar. David, no debiste de haber venido. Cuando habló, escuché las palabras de la bestia y de la niña fundirse en una sola voz que no me atrevería a describir. Y en mi mente se grabó la frase y se reprodujo infinitamente, aislándome de todo otro sonido. No supe qué hacer. Me estaba sumiendo en la locura, y aún así no era capaz de apartar mis ojos de lo que estaba delante de mí. Caí al suelo. Creí haberme desmayado, pero la habitación no me lo permitiría. Solo quería que terminara. Me apoyaba en la pared con los ojos entreabiertos y la bestia fijando los suyos en mí. A centímetros de mi cuerpo se paseaba una de las ratas de la segunda habitación. Y ahí me llegó. La casa se burlaba de mí. Contra toda lógica, ver la rata me dio lo suficiente para recuperar mi mente de la cual fuera el turbio estado en el que me encontraba. Iba a salir de ahí. Saldría de esa casa y viviría y nunca pensaría en ese lugar de nuevo. Esta habitación era el infierno y no estaba dispuesto a tomar residencia. Al principio era solo mis ojos lo que se movía. Busqué en las paredes para cualquier tipo de apertura. La habitación no era muy grande, por lo que no me tomó mucho explorarla. La voz de la bestia seguía, acrecentándose mientras ella permanecía fijada en su lugar de la habitación. Puse mi mano en el suelo y me coloqué de rodillas, volteándome a revisar la pared detrás de mí. Lo que vi me dejó aturdido. La criatura un tiempo pasó al lado izquierdo de mi espalda, susurrando en mi mente que no debería de haber venido. David, no debiste de haber venido. Sentía su aliento en mi cuello, pero me negué a dar la vuelta. Y de pronto no me interesaba tanto su presencia. Un gran rectángulo estaba raspado en la madera con una pequeña abolladora en su centro,
Justo enfrente de mis ojos tenía un gran 7 que en mi desesperación había rasgado en la pared. La séptima habitación, tras la pared donde la quinta estaba hace unos momentos. No sé cómo lo había hecho, y tal vez fue mi pánico en el momento, pero había creado la puerta. En mi locura había cavado en la pared lo que más necesitaba, una salida a la siguiente habitación. El demonio estaba justo detrás de mí, mas por alguna razón parecía no poder tocarme. Cerré los ojos y coloqué ambas manos sobre el gran 7 y empujé. Empujé tan duro como pude. El demonio estaba ahora gritando a mi oído. Me decía que nunca escaparía. Me dijo que este era el final, pero que no iba a morir, que me quedaría a vivir en la sexta habitación con él. No lo haría. Empujé y grité a todo pulmón. Arremetí contra la puerta y grité, y el demonio se había ido. Me quedé en silencio. Me di la vuelta lentamente y fui recibido por la habitación conservando el aspecto que tenía cuando llegué. Solo una silla y una lámpara. No lo podía creer, pero no tenía tiempo de pensar. Me volví a la puerta y di un salto atrás en asombro. Lo que vi fue una puerta. No una que había cavado en la madera, sino una puerta normal con un gran 7 en ella. Todo mi cuerpo estaba en shock. Debí de girar la perilla por reflejo luego de un segundo. De ninguna manera me quedaría a esperar que esa cosa volviera. Ingresé en la habitación completamente agotado. La puerta se cerró detrás de mí. Me di cuenta en dónde estaba. Afuera. Era distinto a la quinta habitación. Realmente estaba afuera. Caí de rodillas. Quería llorar. Por fin salí de este infierno. Di un vistazo a la puerta por la que salí y me encontré con la entrada principal. No. Me dirigí a mi coche. Regresé a casa, pensando en lo agradable que una ducha sonaba. Caminando por el pórtico de mi casa, me sentí incómodo. La alegría de abandonar la casa sin fin se desvanecía y el miedo lentamente turbaba mi juicio. Lo dejé a un lado, por todo lo que había experimentado en las últimas horas. Entré y fui directo a mi habitación. Sobre la cama estaba mi gato, Baskerville. Era el primer ser vivo que contemplaba en toda la noche, y me acerqué para acariciarlo. Protestó y arañó mi mano. Retrocedí extrañado, ya que nunca había actuado de esa manera. Pensé, lo que sea, es un gato viejo. Tomé una ducha y me preparé para lo que esperaba sería una noche en vela. Después de mi ducha fui a preparar algo de comida, bajé las escaleras y llegué a la sala de estar. Y lo que vi quedará por siempre grabado en mi mente. Mis padres estaban tirados en el suelo, desnudos y cubiertos de sangre. Habían sido mutilados hasta el punto en que era difícil reconocerles. Sus miembros fueron removidos y colocados junto a los cuerpos. Sus cabezas estaban dejadas sobre sus pechos, viendo hacia mí. La parte más inquietante eran sus expresiones. Sonreían, como contentos de verme. No sabía lo que había pasado, ni siquiera vivían conmigo en ese entonces. Vomité, y luego algo captó mi mirada. Una puerta que no estaba ahí antes. Una puerta con un gran 8 pintado en sangre. Continuaba en la casa. Estaba de pie sobre mi sala de estar, pero dentro de la séptima habitación. Ambos rostros sonrieron ampliamente al darme cuenta de eso. La octava puerta estaba al otro lado de la sala de estar, detrás de los cuerpos mutilados, que ahora estaba seguro no pertenecían a mis padres. Sabía que no podía detenerme, pero en ese momento estaba rendido. Sus rostros sonrientes tomaron el control de mi ser, fijándome en donde estaba parado, inmovilizándome. Vomité por segunda vez y estuve a punto de caer. Entonces, el zumbido regresó. Era más fuerte que nunca y colmó la casa e hizo temblar las paredes. El zumbido fue lo que me obligó a caminar. Mi cuerpo apenas podía mantenerse en pie, difícilmente podía andar. Y mientras más cerca estaba de los cuerpos, más cerca estaba del suicidio. Las paredes se sacudían con tanta fuerza que parecían estar a punto del colapso, pero aún así, las cabezas me sonreían. A medida que me aproximaba, sus ojos me seguían.
Estaba posicionado ahora entre los dos cuerpos, a unos metros de la puerta. Las manos desmembradas se arrastraban por la alfombra hacia mí, al mismo tiempo que las cabezas continuaban mirándome. El pánico se apoderó de mí y aceleré mi paso. No los quería oír hablar. En verdad, no quería que las voces coincidieran con las de mis padres. Comenzaron a abrir sus bocas, y las manos ya estaban a solo centímetros de mis pies. En un arrebato de desesperación me lancé hacia la puerta. Abrí y cerré de golpe detrás de mí. Octava habitación. Era una réplica de la cuarta y sexta habitación. Sentado en la silla previamente desocupada, había un hombre. Tras algunos segundos de incredulidad, mi mente finalmente aceptó que el hombre sentado en la silla era yo. O sea, no alguien muy parecido a mí. Ese era David William. Yo. Me acerqué. Pese a estar seguro, tenía que verle de cerca. Él me miró y me di cuenta de las lágrimas en sus ojos. Por favor, no lo hagas. Por favor, no me hagas daño. ¿Qué? Le dije. ¿Quién eres tú? No voy a hacerte daño. Sí lo harás. Estaba sollozando ahora. Vas a hacerme daño y no quiero que lo hagas. Se colocó en la silla con las piernas entre sus brazos y comenzó a mecerse hacia atrás y hacia adelante. Era muy lamentable verlo, sobre todo porque era como yo, idéntico en todos los sentidos. Escucha, ¿quién eres? Me encontraba solo a unos metros de mi copia. Fue la experiencia más extraña hasta este punto. Ahí en pie, hablando conmigo mismo. No estaba asustado aún. ¿Por qué estás...? Me harás daño, me harás daño. Si quieres salir, me harás daño. ¿Por qué dices eso? Cálmate, ¿sí? Tuvo que apartar un pie de su cuerpo para permitirme verlo, solo ligeramente. El David de la silla vestía de la misma forma que yo, a excepción de un pequeño bordado rojo en su camisa, uno con forma de 9. Me harás daño, por favor, no me hagas daño. Su tono de voz empezó a menguar. Su mirada estaba perdida en un rincón de la habitación. Yo no podía superar ese pequeño número en su pecho. Sabía exactamente lo que era. Las primeras puertas fueron sencillas y presentes, mientras que las demás comenzaron a ponerse más ambiguas. La séptima fue rasgada en la pared por mis propias manos. La octava estaba marcada en sangre por encima de los cuerpos mutilados. Sin embargo, la última... Este número estaba en una persona viva. Y peor aún, estaba en una persona que se veía exactamente como yo. ¿David? Tuve que preguntar. Sí, me harás daño, inquirió. Dio un vistazo alrededor en lo que él seguía lamentándose. La habitación no tenía puerta, y de manera similar a la sexta, la entrada ya no estaba. Por alguna razón supuse que con rasgar la pared no conseguiría nada. Estudié las paredes y el piso alrededor de la silla, acercándome a esta para revisar si tenía algo por debajo. Desafortunadamente lo tenía. Bajo la silla había un cuchillo, acompañado de una etiqueta que ponía: para David, de la gerencia. La sensación en mi estómago al leer la etiqueta era algo maligno. Quería vomitar, y la última cosa que quería hacer era tomar ese cuchillo. Mi mente daba vueltas en un mar de preguntas sin respuestas. ¿Quién puso esto aquí y cómo obtuvo mi nombre? Por no mencionar el hecho de que mientras estaba arrodillado en la fría madera, también estaba sentado en la silla, sollozando por la idea de ser herido por mí mismo. Era demasiado para procesar. La casa y la gerencia habían estado jugando conmigo todo este tiempo. Mis pensamientos se volvieron a Peter, y de si él había llegado hasta aquí o no. Y de hacerlo, si se encontró con su Peter Terry llorando en esta misma silla, balanceándose de atrás hacia adelante. No importaba. Tomé el cuchillo y el otro David guardó silencio. ¿David? ¿Qué crees que haces? Dijo con mi voz. Me levanté del suelo y apreté el mango del cuchillo en mi mano. David permanecía en la silla, ahora mucho más sosegado. Me miró con una leve sonrisa que no me permitió discernir si iba a reír o a estrangularme. Poco a poco se levantó de la silla y se colocó frente a mí. Era sorprendente. Su altura e incluso sus posturas eran igual a las mías.
Sentí el mango del plástico del cuchillo y lo apreté con más fuerza. No sabía lo que planeaba hacer con él, pero tenía la sensación de que lo iba a necesitar. Ahora Su tono de voz sonó un poco más profundo que el mío. voy a hacerte daño. Voy a hacerte daño y te voy a mantener aquí. No respondí. Solo contuve la respiración y lo derribé al suelo, inmovilizándolo con el cuchillo en posición y listo. Miré hacia abajo. Él miró de vuelta aterrado. Era como estar frente a un espejo. En ese instante, el zumbido volvió. Bajo y distante, aunque lo sentí hasta en lo más profundo de mi cuerpo. David me veía mientras yo me debatía mi siguiente movimiento y el zumbido me parecía cada vez más insoportable. Sentí algo dentro de mí romperse. Con un movimiento, enterré el cuchillo por el costado y desgarré completamente a David, desde su pecho hasta el final del abdomen. La negrura llenó la habitación. Caí. La oscuridad a mi alrededor no puedo compararla con nada de lo que he experimentado hasta ese punto. La cuarta habitación estaba oscura, pero no como esto. Creí no estar cayendo después de un tiempo. No sentía mi peso, solo una profunda tristeza. La visión de mis padres no abandonaba mi mente. Estaba consciente de que no era real, pero lo había visto. Y la mente tiene problemas para diferenciar entre lo real y lo que no. Estuve en la 9ª habitación por días, en la habitación final. Y es que era exactamente eso, el final. La casa sin fin tenía un final y lo había alcanzado. Bajo la impresión de que seguiría en ese estado por siempre, me di por vencido. Ni siquiera el zumbido estaba ahí para retar mi cordura. Había perdido completamente mis sentidos. No había ningún sonido. La vista era inservible aquí. Me acostumbré tanto a lo que estaba viviendo que no sé decir cuándo fue la primera vez que la vi. Una luz. Una de esas luces estereotipadas al final del túnel y la sensación del suelo formándose debajo de mis pies. Torpemente tanteé a mi alrededor en lo que caminé hacia la luz, previendo el momento en que un obstáculo frustraría una vez más mi intento por abandonar la casa. La luz era una hendidura vertical por el lado de la puerta no enumerada. Abriéndola completamente, volví al lugar donde empecé, el vestíbulo de la casa sin fin, aún vacío, aún decorado con un tema de Halloween infantil. Después de todo lo que había sucedido esa noche, desconfiaba de mi verdadera ubicación. Pero nada extraño pasó. Noté que encima del escritorio había un sobre blanco con mi nombre escrito a mano en él. Inmersamente curioso, aunque reticente, encontré el valor necesario para abrir el sobre. Dentro había una carta, igualmente escrita a mano. David Williams, felicitaciones. Ha llegado al final de la casa sin fin. Por favor, acepte este premio como una muestra de su gran logro. Por siempre suya, la gerencia. Con la carta venían 5 billetes de $100. No podía parar de reír. Reí por horas. Reí mientras caminaba al coche y en lo que conducía a casa. Reí mientras estacionaba mi auto en el garage. Y reí mientras abría la puerta principal de mi casa. Y seguí riendo en lo que leía el pequeño 10 grabado en la puerta de madera. El terror está más cerca de lo que crees. Y no lo digo yo. Lo dicen ellos.